Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la
En esta noche quiero compartir un principio bíblico que a la luz de nuestros paradigmas o conocimientos o proyecciones podría parecer un poco contradictorio. En San Juan capítulo 13, el Señor nos está mostrando una instrucción muy clara de cómo nosotros podemos ser de influencia y podemos ser personas que estemos ganando a otros a través de un liderazgo natural. Cuando hablamos de un liderazgo natural, no estoy hablando de aquellas personas que ya traen en su personalidad aquel don de liderazgo, aquella habilidad de dirigir. Me estoy refiriendo que cada uno de nosotros en nuestro entorno podemos ser líderes. Por ejemplo, la mamá soltera puede ser líder de sus hijos. El hombre de casa puede ser líder para guiar a sus hijos y enseñar algunas cosas. Así también en el entorno más amplio, cuando tú vas a un restaurante, un mesero puede ser quien te guíe a ti a escoger algo que satisfaga tus necesidades o tus gustos en el menú de ese restaurante. En ese momento, él te está guiando, él está siendo un líder. Y así podríamos seguir hablando de diferentes tipos de liderazgo en nuestro entorno, en nuestras familias, con nuestros amigos. Pero en esta noche yo quiero hablarte de un principio de liderazgo. Quiero hablarte de una actitud que debemos de tener todos y que esa actitud nos lleva a nosotros a ser de influencia y a poder impactar la vida de otros. En San Juan capítulo 13 vemos acá cómo el autor de Juan narra que Jesús tenía un liderazgo nato. Aparte de eso, pues Dios le había dado cierta autoridad que no era discutida, al contrario, era afirmada cada vez que él hablaba y cada vez que él actuaba. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Una de las cosas importantes que yo veo en este verso acá es lo siguiente, en el versículo 3. Es que Jesús sabía claramente que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que su eternidad, su victoria estaba garantizada. Y en ese sentido, él no tenía ningún conflicto, ningún problema de amenaza, ninguna inseguridad de su liderazgo. Está bien claro que él tenía una posición de parte de Dios y es que todas las cosas le habían sido dadas de parte del Padre. Él tenía seguridad, él estaba relajado, no tenía ninguna amenaza alrededor y eso le permitía poder aplicar el principio bíblico del servicio ante sus amigos y ante sus compañeros o sus colegas de ministerio. El versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la puso. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una de las cosas importantes es que imaginemos en este momento a una mesa de 12 personas ahí sentadas, 12 sillas, en comunión, conversación normal. Y sabemos que en la cultura en que Jesús se desarrolló era la cultura romana. En ese entonces sabemos que el calzado era abierto y los caminos y las carreteras tenían bastante polvo. Se tenía como parte de las costumbres que la persona que invitaba a una cena o a su casa a los demás tenía pues agua y tenía una toalla para lavar los pies de las personas, para mantener el ambiente interno un poquito más aseado y mucho más el entorno donde iban a comer. Y pues Jesús vio de que la persona encargada de la casa, el anfitrión, se le había pasado ese detalle. Y aprovechando la oportunidad, Jesús viene y toma una toalla, toma un guacalito y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y todo esto produce una impresión, porque Jesús ya estaba clarísimo que el liderazgo había sido recibido por él, que él tenía todo el poder y que se le había dado todo desde Dios. En ese sentido, él no tenía ninguna amenaza y, sin embargo, pues
despierta la curiosidad y despierta la impresión que estaba dando en ese momento, producto de que la persona más importante en esa cena estaba haciendo el trabajo del esclavo. Y aquí es donde quiero que nosotros podamos ubicarnos, porque nuestra mente nos traiciona en algunas ocasiones y creemos que cuando vamos a tomar o vamos a tomar cierta acción ante los demás, creemos que nuestro status quo puede estar siendo vulnerado. Pero recordemos que el principio bíblico es bien claro. El primero será el último y el que sirve será el mayor. En este sentido, la mayor influencia que podemos tener ante los demás es servirles en aquellas cosas que ellos necesitan ser auxiliados o ser atendidos. Eso puede ser en diversas cosas, no solamente en llevarle la maleta a alguien o tomar la escoba y barrer el lugar. Puede ser de diferentes maneras. En ese sentido, vemos también que había cierta resistencia a que el líder haga estas cosas y comienzan las personas que no se sienten muy dignas de ese servicio a reaccionar. Comienzan a sentirse incómodos. Pero es importante el permitir, porque humildad es hacer las cosas, servir a otros, pero también humildad es recibir el servicio de otros. Hay personas que son pero tan orgullosas que no les gusta que otros les sirvan. Y en este caso ellos pensaron, pero es que Jesús es el Señor, Jesús es el más importante, entonces Él debe de ser servido. Pero ellos lo que vieron es que el Señor estaba sirviendo a sus discípulos. En el versículo 6 podemos ver que los principios bíblicos pueden ser contradictorios, como este principio del servicio. El mayor sirve al menor. Sabemos que en nuestra sociedad, sabemos que en nuestro entorno, sabemos que en nuestra cultura es al revés. En nuestra cultura lo más lógico es que el mayor es servido y el menor sirve. Pero mira qué interesante cómo son los principios bíblicos y qué bueno es tener pasos de fe o acciones de fe para poderlos aplicar. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Él estaba extrañado de lo que Jesús quería hacer. Le pregunta, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Qué extraño el asunto, porque no es lo que se acostumbra. El versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay algunas cosas en las que nosotros tenemos que dar pasos de fe. Pero antes de eso, para hablar un poco de pasos de fe y poder desmenuzar un poco este verso, me gustaría que vayamos al 8 de una vez para tener la idea completa. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. En otras palabras, él se resistió. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. En ese sentido, Jesús le estaba diciendo, tú eres parte de un equipo. Tenés que tener esa dinámica de servicio. Y no es posible que si sos parte del equipo, no participes en cosas como estas y que yo no participe con ustedes en cosas como estas del servicio. Pedro se resistió. Pedro estaba en algún sentido, tenía razón con respecto a ciertas costumbres sociales, a ciertos principios de liderazgo ya establecido, donde el menor obedece las instrucciones del mayor, donde el subalterno obedece las instrucciones de su jefe. Y en este sentido, Pedro estaba viendo que las reglas no se estaban cumpliendo y que los principios no se estaban respetando. Y el Señor le dice, tenés que estar flexible. En tu mente tenés que estar tan flexible que permitilo que suceda y después te vas a dar cuenta el efecto, el resultado que tiene el aplicar este principio. Aquí pues definitivamente Pedro estaba también viviendo con un conflicto de identidad. Él no se sentía merecedor de que Jesús le lavara los pies, porque aún Juan el Bautista dijo que él no era digno ni de desatar el calzado que Jesús llevaba. Y así Pedro pues él lo conocía muy bien y sabía que él no era digno de que le lavara los pies. Pero en ese momento era un principio que se iba a obedecer y él tenía que sujetarse a ese principio. Era un paso de fe. Y Jesús no pretendía que él entendiera en ese momento.
Y por eso es que le dice, lo vas a entender después. Y para que lo entendas después es necesario que hoy cumplas el principio. Muchas veces nosotros vamos a ser retados a cumplir principios bíblicos que creemos que están en contra de nuestra integridad, en contra de nuestra reputación o en contra de nuestro status quo. Pero recordemos una cosa, al final el principio da resultado, no los paradigmas que tienes en tu mente o que rigen alrededor, en tu entorno o en la sociedad. Y Pedro al final pues cedió. Jesús le dice, entonces aquí es donde vemos de que Pedro se sujetó a la autoridad, a pesar de que tenía un principio muy claro, a pesar de que tenía conflicto, él se sometió a la autoridad y este principio de someterse a la autoridad honró y cumplieron el principio. Jesús le sirvió y él fue servido. Posteriormente iban a ver el sentido y el beneficio de todo esto. Y en tercer lugar, yo quiero hablarte un poco acerca de cómo nosotros podemos llegar a persuadir a los demás con nuestras acciones. Podemos ser de ejemplo a los demás con nuestras acciones de servicio, independientemente de cuál sea nuestra posición o cuál sea nuestra autoridad. Y es precisamente lo que Jesús quería darles a todos ellos. Les quería dar una lección e impulsarlos a aplicar el principio del servicio, porque es el más honroso que podemos practicar aún como líderes. El versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ok, miremos a Jesús lavando los pies a todos, platicando por aquí, otros murmurando, pero que me siento raro, pero Jesús viene, escucha los comentarios y hace, bueno, después de eso, Jesús les da una lección, ya les dio una lección, pero hoy viene y les aclara el principio y les dice, ¿saben ustedes lo que he hecho? Y claro, pues ellos habían entendido que era que el Señor les había lavado los pies. Y dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. En ningún momento Jesús renunció a su posición. En ningún momento Jesús renunció a su liderazgo. En ningún momento Jesús renunció a la potestad y al poder y a la dignidad que Dios le había dado. Lo único que hizo es enseñarles un principio de servicio. Y en este caso, Jesús lo afirma y dice, en verdad yo lo soy el Señor, soy el Maestro, pero si yo el Señor y el Maestro he hecho esto, entonces le dice el próximo verso número 13, y aquí es donde viene una idea de impacto para aquellos que no queremos o no queremos ceder a nuestra condición, a nuestra posición, y no queremos servir a otros. Dice, vosotros me llamáis Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí hay un elemento muy, pero muy impactante para ellos. La lección ya está dada, la lección se está cumpliendo. ¿Cuál es la lección? La lección es esta. Miren, definitivamente que ya hice lo que tuve que hacer, les di el ejemplo, hoy es necesario que ustedes apliquen el ejemplo. Y para poder aplicar este ejemplo debemos de tener este paradigma. Toda persona es digna de tu servicio. Toda persona tiene dignidad a tal grado de que es digna de tu servicio. Y una de las cosas que debemos de hacer y que es muy importante es que hagas un análisis en tu corazón. ¿Será que estás dispuesto a servir a otros? ¿Será que estás dispuesto a tomar la condición de un siervo en algún momento, independientemente de cuál sea la persona? Porque toda la persona, independientemente de lo que hayan hecho, independientemente de lo que son, independientemente de lo que hagan, independientemente de su condición, son dignas de nuestro servicio. Y así es como vamos a influenciar a esas personas, así es como las vamos a ganar. No hay opción. Si quieres mejorar en tu condición de líder y de influencia, entonces yo te animo a que te destaques en servir a otro. Los verdaderos líderes son aquellos que sirven. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana.
Qué bendición, Señor, poder estar acá y poder tener la oportunidad de compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que desarrolle fidelidad para seguir aprendiendo de tu palabra y que demos pasos de fe para aplicar estos principios del servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.